Bien, en este caso nos acompañan, bueno, Daniel, a tu lado la doctora Carolina Josami, médica psiquiatra y forense. Doctora, muy buenas noches y muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias por estar en el programa. Ya. Bueno, y también a mi lado el doctor Carlos Laje, fundador de la red de clínicas cannabis de Argentina. Muy buenas noches y muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación y esperamos cubrir las expectativas. Realmente porque este martes 15 ha sido una jornada, digamos, importante, pero fundamentalmente, Nicolás, cuando comenzaba el programa no era por mi edad, digamos, somos padre e hijo, pero me decía, a veces uno observa esto del cannabis y a uno que tiene determinada edad lo mira, lo observa y hasta abre los ojos, y en realidad no tiene la dimensión de las condiciones que se tiene para solucionar problemas de distintas patologías, ¿no? Sí, la verdad que yo pensaba lo mismo como papá. Yo en mis charlas siempre digo que soy un papá, un médico y hoy un activista del cannabis medicinal. En ese momento, hace 5 años, cuando descubro una enfermedad paradójicamente en los ojos de mi hija incurable, pensaba lo mismo del cannabis cuando me dijeron que el cannabis tenía propiedades terapéuticas que podían ayudar a mejorar esa situación en mi hija. Y es ahí donde descubro que el mundo nos llevaba aproximadamente unos 50 años de avanzada en el conocimiento de las propiedades terapéuticas de esta sustancia, pero no solamente se focalizaba en la planta en sí, con todas sus polémicas, ¿no?, en el cual se puede hablar mucho de eso, sino que se fijaba en algo que pasaba dentro de nuestro organismo, que es la existencia de un sistema que se descubre en el año 92, que produce una sustancia que es idéntica a la sustancia que tiene la planta, y ese sistema se llama endocannabinoide. Entonces no solamente la naturaleza nos pone a estudiar una planta y sus propiedades, su uso milenario, su prohibicionismo de casi 80 años, sino que nos pone a estudiar científicamente algo que nos está pasando dentro de nuestro cuerpo, que nada tiene que ver con la planta en algún punto. Entonces el desafío para los médicos es el doble, digamos, ¿no? No solamente tener una herramienta más para tratar de mejorar la calidad de vida en una persona o la dignidad en la muerte en una persona, sino también nos pone a estudiar algo que nunca se nos enseñó en la universidad, ¿no? Sí. Doctora, digo, cuando se tratan estas cuestiones se debe ser claro ante todo, porque digo, no solamente se trata la prohibición o el consumo en sí, sino el modo, la manera, el para qué. Sí, en cuanto a la prohibición es algo que ya está instaurado por una cuestión legal, hay dos vertientes, que es el prohibicionismo y por otro lado en Europa y en Latinoamérica en algunos países se habla de la reducción del daño, que son dos vertientes distintas. Pero en cuanto si se trata de algo que sea adictivo, en esta cuestión no está comprobada ninguna adicción al fumar marihuana, si es desde ese lugar, digamos, no se ha descrito un caso de adicto a la marihuana. En toda la historia del estudio, ni en una guardia de un hospital llegó nadie sobredosis de marihuana. Más allá de eso está calificada dentro de una droga que provocaría estas cuestiones, pero en una ley tan antigua de la ley de estupefacientes que tampoco estudiaba en minuciosidad lo que era el factor químico de esta sustancia. Fue prohibido por otro tipo de motivos más allá de la cuestión del elemento psicoactivo. En cuestión al uso, lo que a mí respecta como psiquiatra, el uso es importantísimo en cuanto a, para muchas patologías del orden de lo psicológico o psiquiátrico, pero además para el bienestar de la persona, para un equilibrio, una armonía de la persona, más allá de si tengo o no una enfermedad específica. Todos sabemos que las enfermedades psiquiátricas van a tener determinada cuestión en la que va a necesitar un medicamento específico. Pero también sabemos que podemos evitar la enfermedad o prevenirla, y siempre los médicos tenemos que estar preparados para la prevención y siempre generar elementos de prevención, educación y evitar la enfermedad. En este caso la planta, que es el cannabis medicinal, nos ofrece tanto la parte de la prevención, cuando uno detecta enseguida ya el problema, la patología o la enfermedad o el disturbio, ese adolescente que está creciendo y que hay un conflicto, que no puede integrarse en el grupo porque la sociedad es bastante demandante, entonces poder
llegar a un diagnóstico primero de esa persona, un diagnóstico contextual, de dónde vive, con quién, y ver qué se puede hacer para que ese ser humano que está creciendo y que está enfrentando al mundo de una manera muy vulnerable, pueda tener una prevención, un alivio de esas sensaciones terribles, sin tener que caer en medicaciones psiquiátricas tan groseras quizás, o tan fuertes, y que pueda llevar una vida un poco más armoniosa con su propio cuerpo, con su espíritu, su mente, como querramos decirlo, y que pueda ser más fluido este conocimiento entre padres, hijos, docentes. Es muy importante que esta red sea para todos, como dice siempre, para poder diferenciar lo que es la drogadicción de lo que es la sustancia, que es una sustancia que todos tenemos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, estaríamos todos de alguna manera infringiendo la ley, pero de alguna manera creo que la comunicación, la información y el poder transmitir lo que se sabe es lo que hace la diferencia en este punto, porque hay que levantar un montón de prejuicios y de juicios que hasta ahora nadie los quiere, como que nadie se atreve por contradicciones a tocarlo. Y bueno, esto es lo que planteamos de alguna manera. Doctor, una legisladora nuestra de aquí de la provincia de Entre Ríos ha tenido una importante participación en la Cámara de Diputados de la provincia, la doctora Carolina Gagliar, y uno por ahí analiza, usted como fundador de la red de clínicas de cannabis, ¿ha podido charlar con esta legisladora o con legisladores que de una u otra manera formaron parte de este debate? Bueno, con Carolina nos une, aparte de una amistad, un respeto y a su vez un recuerdo muy lindo, porque a los pocos días de la inauguración de la clínica de Córdoba, una de mis primeras charlas, creo que la primera charla de la gira que hace ya casi un año, que estamos realizando... Ah, casi un año ya. Sí, por todo el país, vamos por la clínica número 40 ya. Y la primera fue en Nogoyá, donde tuve la oportunidad de conocer a Carolina. A Carolina se le debe realmente, como así también a la diputada Tacistro de Entre Ríos, se les debe de alguna manera el haber hecho un avance enorme desde el punto de vista cultural. A esta ley que hoy tenemos de cannabis medicinal, que todavía esperamos la reglamentación que no está llegando, yo personalmente considero que hizo un avance cultural enorme en la Argentina. Lo que uno le está pidiendo a la reglamentación es que haga un avance en lo que tiene que ver con lo sanitario, ahora que es el acceso a la sustancia de forma segura. Si no, se genera una expectativa enorme en la población vinculada a cuáles pueden ser las propiedades del cannabis, y cuando la gente se pregunta, bueno, ¿y dónde está ese cannabis? Que hay una ley, digamos, el Congreso, tanto diputados y senadores en forma unánime votaron a favor, ahora la pregunta es dónde está. Y cuando uno responde que está yéndose solamente de Estados Unidos, entra una serie de contradicciones burocráticas y económicas donde la familia entra en una ansiedad más grande. Yo siempre lo que planteo es que la gente debe saber qué variedad de cannabis se debe tomar, cuáles son las genéticas que son las que se necesitan, la vía de administración, la dilución y la dosificación. Esas 5 cosas, que son cosas más cercanas a los médicos que a lo mejor a otras opiniones y que son muy importantes en la mesa, tienen que tener una minuciosidad y un cuidado muy grande, porque ya sea que uno consuma cannabis como un suplemento dietario, como por ejemplo lo es en los Estados Unidos, o lo consuma como un medicamento, tiene que ser acompañado, porque no es bueno ni poquito cannabis y que no haga efecto, ni tampoco que uno se pase de la dosis de cannabis y se generen efectos no deseados que no le van a generar reacciones adversas como otro tipo de medicamentos químicos, pero probablemente uno lo lleven a pasar por una serie de situaciones que no es positivo que pasen, ¿no? Claro. Bueno, esta charla en Paraná obviamente deja abierta la puerta, y pregunto para que a futuro algunas otras ciudades de la provincia puedan solicitar la presencia de ustedes y esta charla. Bueno, sí, en realidad Entre Ríos, de las
24 provincias de la Argentina, de las 12 en las que tenemos presencia, Entre Ríos fue desde el primer momento, le podría decir como quien más acogió. Pionera, de alguna manera fue pionera. Sí, pionera porque la existencia de la clínica del cannabis en Nogoyá, la existencia de la clínica del cannabis en Gualeguay, la existencia de la clínica del cannabis en Concordia, prontamente en Villaguay, y por supuesto lo que ha sido este enorme esfuerzo y enorme satisfacción de participar de la inauguración de la clínica del cannabis en Paraná ciudad, realmente pone una vez más a Entre Ríos en un lugar privilegiado, y a su vez lo pone en un lugar privilegiado porque yo se lo vengo diciendo a los que están interesados en el estudio de las propiedades terapéuticas del cannabis medicinal, que es muy importante que tengan la posibilidad de visitar lugares del extranjero, ¿no? Yo tengo la suerte de haber venido porque tengo una relación laboral con la Universidad de San Francisco en California, donde existe, le podría decir que lo más avanzado del cannabis del mundo, como puede ser también Israel, como lo es así también España, y la verdad que una provincia en un contexto como en el país en donde estamos, donde a lo mejor algunas cosas se nos confunde, estar de avanzada y cercano a países que hace 50 años que hacen eso, nos tiene que dar la tranquilidad de que estamos por el buen camino. Si uno tiene algún tipo de duda de lo que está haciendo, salir de las fronteras a lo mejor de la circunvalación de Paraná o de la frontera del límite de la provincia y abrirse al mundo, nos va a ratificar y nos va a permitir darle sustento. Fíjese, uno de los maestros, ¿no?, vivos, Rafael Mechulán, quien es un poco el padre del cannabis contemporáneo, dice que el cannabis ha vuelto a unir algo que durante mucho tiempo se separó, que es la ciencia con la fe. En ese sentido, uno puede tener fe en un tratamiento que está por iniciar, pero acá hay un sustento científico que respalda esa fe que el paciente puede tener. Entonces, me parece que la planta del cannabis nos da una oportunidad de recomponer fundamentalmente la relación médico-paciente, ¿no? Doctores, muchísimas gracias por el tiempo, y la verdad que me deja asombrado, Nicolás, pero fundamentalmente, ¿sabe por qué? Porque en Entre Ríos no sabíamos que de una u otra manera éramos pioneros en materia de este tipo de encuentros. Bienvenido sea que lo hayamos podido difundir y colaborar. Y en el caso de que los doctores lleguen nuevamente a nuestra provincia, con mucho gusto le daremos más tiempo para que nos expliquen, ¿no? Gracias nuevamente. Nos estamos despidiendo. Gracias por este encuentro semanal y será hasta una nueva oportunidad.